Hola a todas las personas que se conectan a esta hora. Mi nombre es Daniel Méndez. En el día de hoy daremos un resumen sobre el título 2 del libro 1 del Estatuto Tributario, que nos habla acerca de las disposiciones tributarias del patrimonio tanto de persona natural como de persona jurídica. Este tema es muy importante conocer debido a que se preguntará en las próximas pruebas escritas de la convocatoria DIAN 2025. Te invito a suscribirte al canal y estar atento a este estudio así como de las últimas noticias de concursos públicos en Colombia. Rueda video. Para quienes pagan impuestos en Colombia, hay una palabra que es el centro de todo: patrimonio. Pero, ¿qué significa realmente para el fisco? No es solo lo que está en la cuenta de banco, ¿eh? Es un concepto muchísimo más amplio y, la verdad, es la base de muchas obligaciones tributarias. Justo esa es la pregunta del millón, la que vamos a desglosar aquí. Entenderla bien es el primer paso para tener claro cómo se calculan ciertos impuestos, como el famoso impuesto al patrimonio. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Este será nuestro recorrido. Primero, entender la base, qué es la riqueza gravable. Luego, veremos qué cosas la componen, cómo se les pone un valor fiscal, cómo restamos las deudas de forma correcta. Y al final, cómo todo esto se junta para calcular el impuesto al patrimonio. Empecemos por el principio, ¿no? Con los conceptos que son, literalmente, el cimiento de todo este edificio. El punto de partida es lo que se llama patrimonio bruto. A ver, según el artículo 261 del Estatuto Tributario, es básicamente la suma de todo lo que se posee y que tiene un valor en dinero al 31 de diciembre. Y aquí, ojo, aquí hay un detalle crucial. Para los residentes en Colombia, esto incluye los bienes que se tengan en cualquier parte del mundo, no solo los que están en el país. Ahora, la ley habla de bienes poseídos. ¿Qué significa eso? El artículo 263 lo aclara. No se trata solo de tener algo físicamente, sino de tener el aprovechamiento económico de ese bien. El objetivo de esta definición tan amplia es bastante claro. Es para asegurarse de que cualquier activo que le genere un beneficio real a alguien, pues se declare. No importan los arreglos legales que haya detrás. Si algo está a nombre de una persona, la ley presume que esa persona se beneficia de ello. Bien, ya tenemos el concepto general. Ahora vamos a la parte práctica, a la carnita. Identificar qué cosas, qué elementos específicos forman ese patrimonio bruto. Y esta es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? O sea, ¿un coche cuenta? ¿Y esas acciones que se heredaron? ¿O un préstamo que se le hizo a un amigo? Pues la respuesta corta es que sí. Y la lista es bastante larga. El artículo 265 nos da una guía muy clara. Estamos hablando de propiedades, claro, pero también de acciones en empresas, del dinero que le deben a uno, si el deudor vive en Colombia, e incluso de fondos que están fuera del país, si están ligados a negocios aquí. Básicamente cualquier cosa que represente un derecho económico a favor del contribuyente. Ahora, aquí la cosa se pone interesante. Fíjense en la distinción que hace la ley. El artículo 266 dice que ciertos créditos, como los que se usan para financiar exportaciones o importaciones a corto plazo, no se cuentan. ¿Por qué? Bueno, muy probablemente para no desincentivar el comercio internacional. Gravar estos créditos podría hacer las operaciones más caras y eso, pues, le pega a la economía. Esta diferencia es fundamental porque afecta directamente la base sobre la que se calculan los impuestos. Ya que tenemos la lista de los activos, el siguiente paso es ponerles un valor. Y no siempre es lo que vale en el mercado. Aquí es donde entra en juego el famoso costo fiscal. El artículo 267 establece la regla general. El valor de los bienes para la declaración es su costo fiscal. ¿Qué es eso? En esencia, es lo que costó adquirirlo más algunos ajustes que permite la ley con el tiempo. Es una cifra específica para temas de impuestos. Pero esta regla tiene sus detalles. Por ejemplo, para un inmueble, si no se lleva contabilidad, hay que declararlo por el valor que sea más alto entre lo que costó, el avalúo catastral y otros valores fiscales. Para las cuentas de banco es más fácil. Es el saldo al 31 de diciembre y para las acciones es su costo fiscal ajustado. Cada tipo de activo, como ven, tiene su propia fórmula. Hasta ahora, solo hemos sumado y sumado. Pero el patrimonio real también considera lo que se debe. Así que vamos a ver cómo se restan las deudas para llegar a la cifra que de verdad importa. El resultado de restarle las deudas al patrimonio bruto es el patrimonio líquido. Y como dice el artículo 282, esta es la cifra clave. Es la riqueza neta, vista desde los ojos del fisco, y es la base para saber si se tiene que pagar o no el impuesto al patrimonio. Pero mucho ojo aquí. No cualquier deuda se puede restar, ¿eh? El artículo 283 es súper claro. Tiene que ser una obligación real, que exista hoy y que esté respaldada con documentos.
Por otro lado, el artículo 286 prohíbe restar cosas inciertas, como una provisión para un gasto que quizás se haga en el futuro. Solo las deudas reales y demostrables pueden bajar el patrimonio líquido. Con el patrimonio líquido ya bien calculado, llegamos al último paso de nuestro recorrido: entender cómo y cuándo se aplica el impuesto al patrimonio. El artículo 292.3 nos dice quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto. Principalmente son las personas físicas y las sucesiones ilíquidas, o sea, los patrimonios de personas que ya fallecieron. Pero también aplica a extranjeros que tengan patrimonio en el país, e incluso a ciertas empresas extranjeras con bienes muy específicos aquí, como yates o inmuebles. Y este es el número mágico, 72.000 VT. La VT es la unidad de valor tributario, una cifra que se actualiza cada año con inflación para que los valores fiscales se mantengan estables. Según el artículo 294.3, si el patrimonio líquido de un contribuyente al 1 de enero es igual o mayor a esta cantidad, entonces, ¡pum!, se activa la obligación de parar el impuesto al patrimonio. Este es el umbral. Pero, hay un alivio importante. El artículo 295.3 permite quitar de la cuenta las primeras 12.000 VT del valor de la casa o departamento donde vive el contribuyente. Ojo, esto es solo para la vivienda donde realmente se reside, no para la casa de vacaciones. Es una exclusión que busca proteger el hogar principal. Una vez que se supera ese umbral de las 72.000 VT, se aplican estas tarifas. Es un sistema progresivo, o sea, entre más grande es el patrimonio, mayor es la tarifa que se paga sobre el excedente. Para el periodo de 2023 a 2026, la tabla nos muestra que la tarifa máxima llega hasta el 1.5% para los patrimonios más altos. Y esto es clave. Un parágrafo del artículo 296.3 nos dice que esa tarifa altísima del 1.5% es temporal. A partir del 2027, la tabla cambia y la tarifa marginal máxima baja al 1%. Es una perspectiva importante para tener en cuenta a futuro. Esta fórmula que vemos en pantalla es el ejemplo perfecto de lo complejo que puede ser el código tributario. Ilustra cómo se manejan los cambios entre leyes viejas y nuevas, por ejemplo en el caso de pérdidas fiscales. Nos deja claro que cada cálculo tiene reglas súper específicas que hay que seguir al pie de la letra. Y llegamos al punto final, uno crucial, directo del artículo 298.6. El impuesto al patrimonio es un pago definitivo. Lo que se pague por este concepto no se puede usar para bajar el impuesto de renta ni ningún otro. Es, digamos, una obligación completamente independiente. Después de este recorrido, la pregunta final es más para la reflexión. Conocer las reglas del patrimonio no es solo un ejercicio técnico, ¿saben? Es tener el control de la propia historia financiera frente a la autoridad. La pregunta es si esa historia financiera personal está realmente en orden.